Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Acabamos de recibir el informe que el ministro holandés Ronald Plasterk informó al Parlamento de Holanda que el resultado de la investigación hecha por el CFT acerca del presupuesto de Aruba tiene como resultado que este presupuesto no está completo, le faltan más medidas tanto para bajar gastos, subir entrada y no satisface las exigencias de un presupuesto responsable y duradero. Hace pocos minutos el ministro saliente de Finanzas Juan David Hiroskin, en nombre del gobierno de Aruba, indicó que prácticamente todo lo que está escrito en el resultado de este reporte es lo que ellos ya tenían en cuenta para trabajar el presupuesto 2014. Según lo indicado por Hiroskin, su posición es la misma en cuanto a la postura del gobierno holandés. Las recomendaciones que se hicieron, según él, ya están en parte del presupuesto. En otras noticias, en la Casa Nacional del PRD en República Dominicana, donde se llevó a cabo el proceso de convención para este partido para elegir sus autoridades, un hombre resultó herido de bala y a otro sufrió un preinfarto en medio de un tiroteo en dichas instalaciones, allí donde estaba ubicado uno de los centros de votación de la capital dominicana. Ya esta valla que impedía que los simpatizantes del Partido Blanco entraran al partido ha sido derribada por los militantes. Sin embargo, seguimos viendo cómo Guido Gómez Mazara se va alejando del partido y en este instante ya están comenzando los estudios. El tiroteo inició cuando uno de los seguidores de Guido Gómez Mazara lanzó una botella de refresco hacia adentro y desde allá respondieron con disparos. Varias personas han resultado heridas, se han caído al momento de que se armó este correteo. Este señor resultó herido en medio del corre-corre de los PRDistas presentes en la Casa Nacional que buscaban protegerse de los disparos que salían desde dentro. Este otro señor sufrió un preinfarto cuando también huía del lugar. Muchas personas están tiradas al suelo, nosotros mismos estamos también tirados al suelo. Bueno, porque no tiran primero. ¿Con qué le tiraron? ¿Con qué le tiraron? Hablen ustedes, que son unos técnicos. ¿Qué le tiraron? ¿Qué le tiraron? Yo no sé, yo estoy diciendo, señores, mi versión, ustedes son los dueños del país, yo soy un humilde mortal. No, yo, caballero, yo no estoy culpando a nadie. Yo estoy diciendo, yo estoy dando mi opinión. Que nosotros no defendimos. En ese instante el candidato a la presidencia del Partido Blanco se marchaba argumentando que no había condiciones para ejercer su derecho al voto. Entre la supuesta falta de condiciones denunciadas por Guido Gómez Mazara está el que simpatizantes del Partido Blanco entraban por detrás a ejercer su derecho al voto. Esas imágenes fueron captadas por Noticias SIN, cuando en lugar de salir, la gente entraba para ejercer el sufragio. Los miembros de la Policía Nacional apostados en el lugar no intervinieron en el conflicto, sino para ayudar a la persona que resultó herida durante los inconvenientes. Una ciudadana guatemalteca se encuentra en este momento en Colombia buscando a su esposo. Dice que él llegó a ese país para hacer negocios hace más de 2 años y fue secuestrado del extranjero. Nadie se conoce. La familia, en medio de la angustia, pide información sobre su paradero y también ofreció cerca de 50 millones de pesos como recompensa. Ella es Hilda Chacón Gole, una ciudadana guatemalteca que llegó al país para buscar a su esposo, Julio Fernando Vargas y Vargas, secuestrado según ella cuando se encontraba en Colombia buscando negocios para su actividad ganadera. Hay una familia, hay una madre, hay hermanos, hay hijos que esperan su regreso. Hilda llegó al país, imprimió volantes con la fotografía de su esposo secuestrado y el ofrecimiento de la recompensa y los lanzó desde el aire en los departamentos de Cundinamarca, Meta y Tolima. Cuando estaba tirando los afiches viendo la foto de mi marido ahí, se me vino todos los recuerdos a mi vida. Familiares de Julio Fernando Vargas, el hombre secuestrado, aseguraron en Guatemala que recibieron llamadas desde Colombia en las que le exigían una exorbitante suma de dinero por su rescate. Él viajó con tanta ilusión, pero al segundo día de estar en ese país recibimos una terrible llamada donde nos informaban que había sido secuestrado. La investigación por el secuestro del ciudadano guatemalteco se encuentra en manos del Gaula de la policía.
El viernes en horas de la tarde se presentó una manifestación delante de las oficinas de gobierno en donde quienes se hacen llamar el Grupo de 7 se reunió allí para expresar su descontento en contra del manejo del gobierno actual. Estuvieron toda la protesta custodiados por el cuerpo policial de la isla. El viernes, después de conocerse la noticia de que el ministro presidente Mike Eyman habló con el gobernador, el señor Fredis Refuñol, y concretaran que hoy lunes habría claridad sobre el impasse que se presentó en cuanto al presupuesto 2014, el llamado Grupo de 7 se reunió e hizo una manifestación delante de las oficinas de gobierno en donde expresaron su disgusto, primero por cómo se trató toda la situación entre Holanda y Aruba y también sobre su posición en contra del manejo del gobierno. Con banderas de Aruba, pancartas y un megáfono, los manifestantes estuvieron haciendo arengas de lo que sucedió en cuanto a la huelga de hambre del ministro presidente, sobre el porqué de la situación financiera y de su posición. Los manifestantes estuvieron custodiados por el cuerpo policial de Aruba, quienes le impidieron la entrada a las oficinas de gobierno, como también compartir fuera del orden. Al final, la manifestación terminó sin ningún contratiempo. Al instalar formalmente el Congreso de la República en Colombia, el presidente de ese país, Juan Manuel Santos, invitó a los partidos políticos a hacer un frente común por la paz. El jefe de Estado anunció además que acabará con la reelección y ampliará el periodo presidencial, así como el de gobernadores y también el de alcaldes. Al instalar el nuevo Congreso de la República, el presidente Juan Manuel Santos dejó claro que la paz será la prioridad de su segundo periodo de gobierno. El nuevo Congreso, eso esperamos, tendrá en sus manos la enorme responsabilidad de apoyar la implementación de los acuerdos y de legislar para una nueva nación, la nación del posconflicto. Porque este será, no les quepa duda, el Congreso de la Paz. Y a sus críticos les dijo que Colombia tendrá paz, pero sin impunidad. No se trata, y en esto quiero ser claro, de sacrificar la justicia para lograr la paz. No, se trata de ver cómo lograr la paz con un máximo de justicia. Santos le pidió al Congreso unificar el periodo presidencial con el de alcaldes y gobernadores. Anunció varias reformas. Vamos a eliminar la reelección presidencial. Durante la instalación del nuevo Congreso, el presidente fue aplaudido por la mayoría de los sectores políticos. La bancada del senador Álvaro Uribe fue la única que no se puso de pie ni lo aplaudió cuando ingresó al salón elíptico del Capitolio Nacional. Esta madrugada se registraron disturbios y enfrentamientos entre el SMAT y los habitantes de Yopal en Casanare, Colombia. Ellos protestan por la falta de agua potable. En la ciudad hay toque de queda. Estamos haciendo un paro pacífico y llega el ESMAD a atacarnos, entonces la gente se tiene que poner brava. Las protestas desatadas por los habitantes de Yopal que reclaman agua potable dejaron varias personas heridas, locales comerciales afectados y la quema de un contenedor. Están botando las bombas lacrimógenas en toda la esquina de nuestra casa, tenemos niños pequeñitos de meses. El paro cívico convocado por gremios y ciudadanos que reclaman el líquido para más de 130.000 habitantes generó una parálisis total en la ciudad. El movimiento cívico popular por el tema del agua potable en Yopal se cansó después de 3 años sin el suministro de agua potable y con el gasto de más de 38.000 millones de pesos en planes de contingencia, en más de 11.000 millones con la planta modular en la cual no funciona. Minutos después de haberse iniciado la marcha cívica, las principales vías de Yopal fueron cerradas. Y es increíble que un departamento petrolero y Yopal, su capital, a estos momentos no tengamos agua potable. En medio de los bloqueos, los viajeros tuvieron que continuar su recorrido a pie, como le sucedió a este grupo de deportistas que pasaban por el departamento. Nosotros los visitantes, los turistas, somos los que pagamos los platos rotos por culpa de una corrupción que hay en el gobierno, que se roban la plata con la parte más vital, que es el agua. Llegamos acá y nos encontramos con el paro, entonces nos tocó sacar las maletas del bus e irnos caminando hasta Yopal. Las autoridades en Yopal, Casanare adoptaron fuertes medidas para mantener el orden público.
así como personalidades, dirigentes y exdirigentes políticos y organizaciones, se unieron durante toda la semana pasada al primer ministro de Aruba. La Mesa de la Unidad Democrática, partido de la oposición de Venezuela, envió un comunicado en el que le demostraron su solidaridad por el mandatario de nuestra isla. Durante toda la semana pasada, diferentes organizaciones, dirigentes, ex primer ministros y personalidades estuvieron enviando sus mensajes de apoyo a la huelga de hambre que el ministro presidente Mike Eyman inició desde el viernes antepasado y que duró 7 días hasta el viernes anterior. Este es el comunicado de prensa que envió el partido de oposición de Venezuela. La Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela expresa su preocupación por la situación planteada con el primer ministro Mike Eyman, quien desde el 11 de julio mantuvo huelga de hambre como señal de protesta por el incumplimiento del estatus autónomo que rige su relación con el Reino de los Países Bajos. Los demócratas venezolanos aspiran que se restaure el diálogo entre las partes y que se respete el estatus de Aruba como país autónomo del Reino de los Países Bajos, que obtuvo mediante un plebiscito en el año 1986, y que se alcance una pronta solución en el marco de los principios constitucionales y del derecho internacional. Este fue el comunicado de prensa de la Mesa de la Unidad Democrática de Venezuela. En Cartagena, un turista uruguayo perdió la vida cuando intentó salvarle la vida a una mujer en las playas de Marbella, en el norte de la ciudad colombiana. Pues buen día, la historia sucedió en esta zona de playas del norte de la ciudad de Marbella, especialmente aquí cerca al barrio El Cabrero. Lo que ha dicho el cuerpo de bomberos es que hasta las 6 de la tarde se encuentran los voluntarios del cuerpo de salvavidas prestando vigilancia en las playas y que este hecho sucedió minutos después. Y lo que nos han informado ya de manera oficial es que se trata de un policía uruguayo quien falleció por ahogamiento en esta zona rocosa cuando se encontraba en compañía de una mujer. Las identidades de esta persona aún no han sido reveladas. La mujer se encuentra en una clínica en el norte de la ciudad, mientras que el policía uruguayo, de acuerdo a las informaciones que nos han entregado testigos, al parecer intentó rescatar a esta mujer quien cayó mejor accidentalmente en esta zona de playas, pero su, rescate no dio los resultados que esperaban. Testigos y algunos motociclistas que transitaban por esta área durante la emergencia auxiliaron a estas dos personas. Una de ellas se encuentra recuperándose en un centro asistencial, mientras que podemos confirmar que el policía uruguayo falleció. Estaremos pendientes al desarrollo de esta información. Ronald Avellaneda, Noticias Caracol. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino.